Hola, hola. Bueno, qué gusto estar con ustedes hoy y reunirnos todos en base a una sola palabra. Bueno, le cuento algunas cositas rápidas. En este momento ya eh, Dani, la esposa de Luis, se están preparando para tener a su bebé. Así que estamos orando por ellos. Posiblemente a esta hora que cuando estamos viendo esto, ya haya nacido Jerónimo. Y bueno, celebramos que la familia sigue creciendo y oramos para que esos papitos puedan dormir y que todo sea una bendición. También orando por el país, por todas las cosas que han estado pasando, por lo que hemos estado viviendo, porque no solo está esto del temblor en Pereira, en Chocó, en Antioquia, sino que también he visto cómo están habiendo algunos incendios, grandes incendios en algunas partes del país. Bueno, les cuento que mi esposa está viajando, está en un congreso de mujeres este fin de semana y yo estoy aquí de papaluchón con mis dos hermosas princesas y en este momento estoy con Esthercita. Así que si usted oye bullas, si oye un papá por ahí, si oye una puerta, si oye alguna caricatura animada ahí sonando o alguien se mete en calzones acá, es Esther o yo. Y hace parte de, de este fin de semana. Así que ore por mí, que no me vaya a volver loco o no las vaya a volver locas a ellas. Creo que necesitamos también nosotros aprender a hacer una bendición y a cuidar a nuestros hijos y tomar a veces el rol en la casa. Así que sin más preámbulos, déjenme orar con ustedes y vamos a iniciar para que Dios nos hable en esta noche y que sea una bendición para todos. Señor Jesús, gracias por darnos el enorme privilegio de estar unidos alrededor de ti, Señor. Porque venimos, Señor, a comer de ti, a aprender de ti, a mirarte a ti, a oírte a ti. Espíritu de Dios, yo te pido que esta palabra pueda revelar algo profundo en nuestros corazones. Que esta palabra pueda traer, Señor, revelación, que pueda traer paz. Espíritu de Dios, ven ahora. Abre nuestros ojos para verte, nuestros oídos para oírte, nuestra mente para comprender las Escrituras. Y danos un corazón sensible para escuchar, para guardar y para obedecer tu palabra. Amén y amén. He estado pensando en esto y la palabra, la verdad no es mía, es una palabra. Iba a compartir una palabra mía, pero el Señor puso en mi corazón compartir esta y quiero hacerlo. Pero tengo algo en mi corazón y primero quería comenzar pidiéndoles perdón porque sin darnos cuenta de alguna forma, aunque hemos intentado hacerlo bien en los últimos años, sé que sin darnos cuenta a veces terminamos construyendo o convirtiendo la iglesia en algo que se trata más de nosotros que de Cristo. Comenzamos a creer que la iglesia se edificó, se construyó, se abren iglesias solo para bendecir a la sociedad, para ayudar a la familia, para bendecirme a mí, para que yo sea mejor, para que yo no esté tan mal, para que yo ya no viva en depresión, para que yo no esté triste. Y todo eso es algo que la iglesia logra, pero no es el para qué la iglesia fue fundada, para qué la iglesia fue diseñada, para qué la iglesia nació en el corazón de Dios. Y es que la iglesia nació en el corazón de Dios para colaborar con Cristo y el plan de Cristo aquí en la tierra. Pero también la iglesia de Cristo ha sido formada, ha sido construida para preparar a la humanidad para el segundo regreso de Jesús, para la segunda venida de Jesús. Esa segunda venida donde Jesús vendrá y juzgará, donde Jesús vendrá y traerá justicia, donde Jesús vendrá y nunca más volverá a irse, sino que dice la palabra que el cielo vendrá a la tierra y entonces reinaremos físicamente
eternamente con Él. Pero la iglesia está distraída, tú y yo hemos estado distraídos, hemos estado pensando en qué me puedo beneficiar de Cristo, en qué me puedo beneficiar de la iglesia. Y pasan los años y parece que no entendemos, no maduramos, no avanzamos, no nos responsabilizamos. Y le tenemos miedo a palabras como esta, como liderazgo, y decimos, Dios, esto no es para mí, yo no estoy listo para esto, pero Dios está llamando, Dios está formando, Dios está levantando iglesias que responden al liderazgo de Jesús y asumen su responsabilidad en el lugar donde Dios las ha puesto. Entonces, cuando hablamos a veces de la venida de Jesús, la gente no quiere saber del tema, o se endurece o cree que es un tema difícil porque no ha tenido la revelación acerca de la segunda venida de Jesús, o no hemos entendido que Dios nos salvó, pero no nos salvó solo para que seamos chéveres y vayamos al cielo, sino que nos ha salvado, pero también nos está preparando para preparar a otros para que cuando Cristo venga nosotros podamos estar listos para irnos con Él. Entonces, amar la venida de Jesús no es amar un evento, no es amar un momento, no es amar una ocasión. Amar la venida de Jesús es amar a una persona, pero también es abrazar el plan de esa persona y responder en el tiempo en el que estamos, para que el plan de esa persona, que es Jesús, pueda consumarse, pueda dar fruto al 100%. Dice Hechos 17:31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Ahora, una de las razones por las que nos cuesta amar la venida de Jesús es por falta de revelación en estas tres áreas, porque no vemos con claridad espiritual, no conocemos la persona, no hemos entendido el plan y no tomamos nuestro lugar dentro de él en el tiempo en el que estamos. Una de las cosas que yo noto que más nos cuesta es poder ver al Señor como Jehová de los ejércitos celestiales. Y es más, cuando vamos a la palabra, la mayoría de veces que se muestra a Dios, la mayoría de veces aparece como Jehová de los ejércitos, porque Él es un Dios de guerra, un Dios de justicia. Y estaba oyendo eso y no queremos ver a Dios así. Pero escúcheme, Dios está trayendo justicia sobre la tierra. Dios vendrá a castigar a todo aquel que se haya rebelado contra Él y que, habiendo tenido la opción de seguirle y de servirle, ha decidido por el camino del pecado, de la perdición, por el camino que Satanás ha marcado para llevarnos a la perdición. Recuerden que siempre hay dos opciones: la salvación o la perdición, el reino de los cielos o el reino de las tinieblas, la santidad o el pecado. Y siempre tú y yo necesitamos elegir. Ahora, la falta de revelación de la persona hizo que los religiosos rechazaran a Jesús teniéndolo frente a ellos. Y Jesús entonces los llamó sepulcros blanqueados. Pero la falta de revelación del plan hizo que Jesús le mande a decir a Juan el Bautista: bienaventurado quien no halle tropiezo en mí. Ambos tenían revelación de la persona, pero no del plan. Ahora, falta de revelación en el tiempo hizo que Jerusalén sea destruida al no entender el tiempo de su visitación. Cuando no entendemos no conocemos la persona, no conocemos el plan y no conocemos el tiempo, terminamos aún dentro del ambiente divino, dentro del cumplimiento de las profecías, perdiéndonos de lo que Dios está haciendo y aún perdiendo nuestra salvación. Cuando pasamos
más tiempo perdidos en nosotros mismos que descubriendo lo que Dios nos llamó a hacer. Ahora, revelación es ver sin velos. Es ver sin velos. Y Satanás ha puesto velos para que no podamos ver con claridad. Discipular es guiar a otros para ver sin velos. Ser discípulos de Jesús es aprender a ver sin velos. Evangelizar es ministrar el evangelio a otros de manera que caigan los velos. Somos unos quitavelos. Quitamos los velos de la gente. Entonces eso es el evangelismo. La gente cree que Jesús es algo que puede usar, pero cuando llega alguien que lo conoce y revela el plan, quita el velo y dice: Cristo es más que eso. Cristo es suficiente para mí. Alguien que está perdido en la idolatría, en el pecado, en el adulterio, en la fornicación. Cuando eso pasa, entonces podemos ver sin velos. Segunda de Corintios 4:4 dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo. Dice: quien es la imagen exacta de Dios. Segunda de Corintios 4:4-6 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios me mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, la palabra revelación o su verbo revelar aparece 44 veces en el Nuevo Testamento y viene de Apocalipsis. Apo, que significa sin, y litsis, que significa velos. Entonces, cuando vamos al libro de Apocalipsis, Apocalipsis es el libro que nos ayuda a ver sin velos, que nos ayuda a ver la hermosura de Jesús, la nueva gloria de Jesús, que nos ayuda a ver el panorama completo de lo que Cristo hizo, de lo que está haciendo y de lo que va a hacer. Es el panorama, es que nos ayuda a ver lo que viene para el mundo, pero también lo que viene para el cuerpo de Cristo, para la iglesia de Cristo, que vive purificándose, que vive santa, sin mancha, sin arrugas, sin ningún defecto. Ahora, Juan estaba al final de su ministerio. Habían intentado quemarlo en aceite hirviendo y al no poder hacerlo, entonces deciden desterrarlo y enviarlo a Patmos, a Juan. A veces sentimos que estamos yendo a la tribulación, pero realmente estamos yendo a la revelación. Cuando Juan creyó que estaba yendo al peor momento, a la peor temporada de su vida, realmente estaba yendo a la mejor temporada de su ministerio. Necesitamos aprender a estar en el Espíritu en todo tiempo. Entonces la revelación de Jesucristo es una persona que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Ese es el plan. Pronto, ese es el tiempo. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, ¿qué es un apocalipsis? Esa palabra a la que todos le tememos, es el libro que muchos no quieren estudiar porque que hay dragones, pero más que eso lo que hay es la belleza, la hermosura, la majestad, el poder de Jesucristo. Entonces un apocalipsis es Dios enviándote a una conversación sobre Jesús, su plan y sus tiempos. Un apocalipsis es un padre hablándote de su hijo. Un apocalipsis es una conversación trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu siendo uno para revelarse a tu corazón.
Dice Apocalipsis 1:1, esta es la revelación que Dios le dio a Jesucristo para que Él le muestre a sus servidores los acontecimientos que ocurrirán pronto. Jesucristo se los reveló por medio de un ángel a su siervo Juan. Es Dios transicionándonos de mirar al hombre para empezar a mirar a Jesús y ser parte de sus planes en los tiempos. Cuando dejamos de mirar al hombre, al pastor, al evangelista, al coach, al profeta, al buen predicador y comenzamos a mirar a Jesús, es imposible que no pasemos de la inmadurez a la madurez, de ser espectadores a ser jugadores, de ser solo de los llamados a ser parte de los escogidos, de ser de los que oyen a ser de los que van, de ser de los que solo reciben ahora a ser de los que van y de los que dan. Necesitamos una revelación de Jesús para cada temporada y situación. Ahora quiero que veamos rápidamente algunos apocalipsis de estos hombres de Dios. El primero es el apocalipsis de Pedro. En medio del proceso con sus discípulos, el maestro los lleva al lugar más oscuro del monte, Cesarea de Filipo, para darle la revelación de la idea más gloriosa de la historia, la iglesia. Todo comienza con una pregunta: ¿quién dicen que soy? En otras palabras, ¿me pueden ver sin velo? ¿Ustedes pueden ver quién soy? ¿O solo creen que soy lo que la gente dice que soy? ¿O solo creen que soy lo que oyeron del profeta, lo que oyeron del fariseo, lo que oyeron de su papá? ¿O pueden verme sin velo? Pueden verme tal cual soy, porque ha venido la revelación sobre ustedes. Y dice, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento Pedro vio sin velo. En ese momento a Pedro se le cayó el velo. En ese momento vino la revelación sobre Pedro. Y entonces yo creo que Pedro pudo decir como dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pedro estaba experimentando ver a Jesús sin velo. Estaba viendo más allá que los demás. Porque sus ojos espirituales habían sido abiertos. Por eso siempre antes de predicar le pido a Dios que abra nuestros ojos para verlo, nuestros oídos para oírlo y nuestra mente para comprender lo que nos está hablando. Y esta clase de revelación dada por el Padre, Apocalipsis, desató en Pedro identidad. Entonces Jesús dijo: eres Pedro, la roca. Pero también desató propósito: edificaré mi iglesia. Pero también desató autoridad. Le dijo: las puertas del infierno no prevalecerán. Y desató sobre él efectividad. Lo que ates y desates será atado y desatado. Pueden notar lo que un apocalipsis, lo que ver sin velo puede causar en nosotros. Cuando tenemos un apocalipsis, entonces descubrimos identidad, descubrimos nuestro propósito, descubrimos que tenemos autoridad y entonces comenzamos a ser efectivos aquí en la tierra con lo que Dios nos llamó. Escúchame, Dios quiere que lo miremos sin velo porque Él tiene propósito para tu vida, tiene autoridad para tu vida, tiene un llamado para tu vida, pero también quiere darte y hacerte efectivo para que todo lo que hagas produzca fruto. Ahora, la revelación de Pedro fue la base de su ministerio y el evangelio que predicó. Dijo segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas y artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él estaba diciendo: yo no estoy predicando de lo que oí. Yo no estoy predicando de lo que escuché. Yo no estoy predicando de una vez que oí a un predicador. Yo estoy predicando de lo que vi, de lo que oí de Él mismo, del Rey de Reyes, del Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Pero también
hay un segundo hombre y es Pablo, el Apocalipsis de Pablo. Pablo deja claro que el evangelio que él predica es por revelación de Jesucristo. Ha visto a la persona, el plan y los tiempos sin velo. Ahora, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación. Apocalipsis, dice, de Jesucristo. Es decir, porque mis ojos fueron abiertos, porque el velo fue quitado. Entonces, cuando el velo es quitado, ya no me tienen que estar obligando, ya no me tienen que estar rogando para orar, ya no me tienen que rogar para leer la Biblia, ya no mantengo en una tibieza espiritual. Ayer oré, pero hoy no. Ayer leí, pero hoy no. Es que me cuesta levantarme a orar. Es que el sábado es mi día de descanso. Cuando hay un apocalipsis, entonces entendemos las prioridades de Dios, lo que realmente importa en la eternidad, y entonces dedicamos nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros recursos a lo eterno. Y eso es lo que Cristo dijo que haría, lo que está haciendo y lo que hará. Eso es lo que realmente vale la pena. Luego de tener su encuentro con Dios, caminó a Damasco. Se fue por 3 años al desierto Pablo y allí tuvo su proceso de revelación. Necesitamos poder leerlo en Gálatas 1:15 al 18. Puedes ir anotando para que leas estas citas en tu casa de cómo vino un apocalipsis sobre ellos. Pero también necesitamos entrar en un proceso de revelación. Adorar es contemplar. Adorar es mirar a Cristo. Adorar es concentrarnos, perdernos en su hermosura. Adorar no es solo gritar y cantar canciones que nos toquen a nosotros. Nos encantan canciones como y si estoy en 1000 pedazos es porque no es el final. Sí, porque esas canciones nos llevan a nosotros y lloramos. Pero no, adoración es mirarlo a Él. Es comenzar a entender quién es Cristo, es ver su hermosura, es enamorarnos de Él, es fascinarnos por Él, es esto, es el ligarnos a Él, es hacernos uno con Él. Y mientras yo predico esta palabra, yo le pido al Señor que tú puedas ligarte con Él. Dice la palabra, saliéndome un poco, haciendo un paréntesis aquí, dice la palabra, muestra cómo Israel estaba intentando luchar contra Goliat y no eran capaces contra él. Goliat se burlaba de ellos, pero alguien que no tenía nada que ver, entonces llega y con la onda destruye al gigante. Y eso causó algo en el corazón de Jonatán, que era el heredero, humanamente el heredero al trono después de Saúl. Pero al ver esto, Jonatán tuvo un amor por David y dice la palabra que se ligaron en su alma. Y Jonatán prometió ser fiel a David hasta el último día de su vida. Y es justo lo que pasó con Cristo. Satanás y el pecado eran Goliat. Nosotros éramos Israel. No habíamos cometido pecado, habíamos cometido fallas, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, estábamos condenados al infierno. Pero Cristo, que no había hecho nada, entonces vino y tomó la onda de la cruz y destruyó a Goliat, al pecado. Y es lo que yo quiero que pueda pasar, que después de ver Cristo destruyó a nuestro Goliat, Cristo destruyó a nuestro adversario, Cristo destruyó el pecado que yo no era capaz, y que eso nos lleve como Jonatán a ligarnos con Cristo, a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los pastores no tendrán que volverme a decir que haga o que no haga. Yo viviré la palabra, yo creeré la palabra, yo caminaré en la palabra, yo obedeceré la palabra, cueste lo que cueste, en todas las áreas de mi vida, en la sentimental, en la sexual, en la financiera, con mis recursos, con mi tiempo, con mis dones, con mis talentos. Todo es de Él, por Él y para Él. Necesitamos aprender a contemplar a Jesús. Intimidad es
mirar. Segunda de Corintios 3, 16 al 18. Me encanta esto porque creo que Dios nos está llamando. Y por último es el Apocalipsis de Juan. Juan estaba al final de su ministerio. Habían intentado quemarlo. Pero cuando sus ojos se abrieron, y con esto lo había dicho, pero algo pasó en Juan. Y es que cuando Juan creyó que había terminado todo, el velo se quitó. Cuando Juan creyó que ya había visto mucho de Jesús, entonces el velo fue quitado. Probablemente Juan había estado pensando y Juan decía: Dios, yo ya caminé con Él, yo comí con Él, lo vi haciendo milagros. Pero esa gloria había quedado atrás. Ahora Cristo tenía una gloria mayor y Juan no la conocía. Y estando en la isla de Patmos, exiliado, solo, un domingo, probablemente tomando su santa cena de alguna manera, sus ojos se abrieron y entonces vio a Cristo. Pero no al Cristo de la cruz, sino al Cristo resucitado, glorificado, que pronto volverá. Porque Cristo ya no está en una cruz. Ahora sus ojos son como llamas de fuego. Sus pies son como bronce bruñido. Su voz es como el sonido de muchas aguas. Dice la palabra que de su boca será una espada de doble filo. Su cabello es blanco. Su rostro es hermoso. Él es el unigénito de los hijos de los hombres. Él es el Rey de gloria que pronto volverá por ti y por mí. Él es el Rey de gloria. Él es la persona que nos está invitando a ser parte del plan en este tiempo. Este es el tiempo de la manifestación de los hijos de los hombres. La palabra dice que la creación entera clama, gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y ahí yo veo los temblores, veo los terremotos, veo los huracanes, veo los incendios. Y entonces puedo sentir que la creación está gimiendo para que los hijos de Dios se despierten, para que los hijos de Dios digan: Maranata, el Rey está viniendo, para que los hijos de Dios dejen de titubear entre el pecado y la santidad, entre el bien y el mal, entre Satanás y el Señor, y comiencen a consagrarse completamente para Él. Escúchame bien y termino con esto. Jesús es el centro, es el fundamento, es la roca, es la piedra angular. Jesús es el porqué de la iglesia. No es el hombre, no es que tú estés bien y te sientas chévere. Es Cristo el que pronto volverá. Jesús es el eje fundamental. Jesús es la vida de la iglesia. Y para que no lo olvidáramos, para que podamos recorrer ese camino mirándolo a Él, sin perdernos, sin salirnos, sin desviarnos, dice Él: me voy, pero les dejaré con ustedes al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es la segunda persona de la tercera persona de la Trinidad. Y está aquí conmigo, está ahí contigo, está con nosotros. Es el pastor de nuestra iglesia. Él siempre está con nosotros. Pero también hay un plan de redención, un plan de batalla a través del cual, de la gran comisión, ese plan se efectúa para que el mundo le conozca. En ese plan hay algo precioso que pasa, y es que Dios te incluye a ti y me incluye a mí. En ese plan de la gran comisión, Dios nos hace discípulos para discipular a otros. Discipulado es parecernos a Jesús. Discipulado es preparar a las personas para que sean efectivas en la misión
que Dios nos ha encomendado. Mardoqueo fue un discipulador que preparó, que guardó a Esther para el momento correcto. Esther fue la mujer que se dejó discipular y en el momento correcto, ellos dos, el discipulador y el discípulo, entonces fueron usados por Dios, respondieron al plan en el tiempo correcto para salvar a Israel. Y yo creo que tú y yo somos Mardoqueo y Esther en este tiempo, y que tú y yo responderemos con pasión, con efectividad, con propósito a la tarea que Dios nos ha encomendado. A cada persona que está en tu oficina, en tu universidad, en el colegio, cada persona necesita escuchar de Jesús, pero necesita un Mardoqueo que diga: no te voy a dejar solo, no te voy a soltar, te voy a acompañar hasta que te parezcas a Cristo, hasta que tú y yo podamos parecernos a la persona, ser parte del plan y responder con diligencia en el tiempo correcto. Escúchame, este es el tiempo. Jesús está viniendo y nos está llamando ahora. Ahora quiero que ahí en el grupo puedan orar por esta palabra, con esta palabra, y puedan adorar al Señor.